capítulo 5 de Santiago. Nuestro Señor Jesús pues nos dejó pasos para seguir una vida piadosa. Y la carta de Santiago, el mayor énfasis que le hemos dado es que son, por así decirlo, marcas que nos ayudan a analizar en nuestra propia vida para ver si nuestra fe es genuina. Muchas personas pueden decir que son creyentes, pero si su estilo de vida no refleja esa fe, entonces no es una fe genuina. Yo creo que años atrás no se escuchaba una frase que, al menos en mi caso, he empezado a escuchar en los últimos años, donde se dice, hay personas que dicen que puedes ser hijo de Dios y vivir como el mismo diablo. Ojalá que se vaya popularizando más esa frase en el sentido de que veamos que es una incongruencia. No podemos actuar igual que el mundo. Y Santiago todavía tiene algunas cosas que enseñarnos, y lo que quiero que estemos ahorita meditando es el título que yo le he puesto a este mensaje: Esperanza ante las injusticias. Debemos de hacer una gran diferencia nosotros como hijos de Dios ante las injusticias. Nuestro comportamiento, nuestra reacción debe de ser distinta, porque debemos de dejar una marca. Y para regresar un poco al camino que nos dejó Jesús, yo creo que sería muy bueno que nos refresque la memoria el Evangelio de Mateo y pensemos bien en esta escena. En el capítulo 26, voy a leer los versículos 66 a 68. En uno de sus primeros, o en el primer juicio que tuvo Jesús, él pasó por 4 enjuiciamientos. No se me vino otra palabra más sencilla. Pero bueno, en uno de esos juicios, cuando es declarado culpable, fíjense lo que ocurrió. En el versículo 66 leo lo siguiente: Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte», le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban y le decían: «Adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado?». Mateo es uno de los evangelios que más relata con bastante especificación el sufrimiento de Cristo Jesús. Y él aguantó todas esas injurias. Allí, enseguida, en el capítulo 27, fíjense cuando ya se le da la sentencia por Pilato, en el versículo 26, dice lo siguiente: Entonces le soltó a Barrabás, y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas le pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Otra vez le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Estos son algunos de los padecimientos que tuvo Jesús físicamente, pero emocionalmente, hermanos, que su pueblo le haya rechazado, que aquella nación por la que él vino para entregar su vida y que buscaba sus corazones le hayan injuriado, yo creo que eso también fue una afrenta bastante grande para Jesús. Ahí en el mismo capítulo 27, fíjense cómo dice el versículo 38. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decía: «A otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es».
que baje ahora de la cruz y creeremos en Él. En Dios confía, que lo libre. Ahora si Él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma, lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él. ¿Se fijan? A la respuesta de todo esto, en 1 de Pedro capítulo 2, no lo busque, pero dice así los versículos 21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándole ejemplo para que sigan sus pasos. Esas son las palabras del apóstol Pedro a la iglesia primitiva. En ese mismo llamado del sufrimiento de Jesús, debemos de seguir esa senda. Y dice el versículo 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Yo quiero, hermanos, que hagamos una oración para que el mensaje de hoy nos ayude a entender por qué es tan importante que nosotros sigamos los pasos de Jesús. Yo creo que una descripción no podemos hallar más grande de lo que es el amor hacia el enemigo. Y eso mismo busca Dios en este pasaje que vamos a meditar en Santiago. Así que acompáñenme en una oración. Señor nuestro, hoy estamos delante de tu palabra y queremos que nos ayudes a postrarnos a tus pies, Señor, para que te demos el honor en todo el sentido de la palabra. A veces nuestras reacciones ante las injusticias y las injurias no son iguales a las de tu Hijo, pero queremos aprender de Él y queremos que tu palabra nos capacite para que alimente nuestro espíritu y que nuestro entendimiento pueda llenarse de ti, para que seamos realmente motivados con tu palabra para seguir los pasos de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes delante de tu palabra, pero más que nada, a ser humildes, Señor, y a recibir bendición para poder honrarte con una buena vida, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Vamos a meditar de los versículos 1 hasta el 12. Yo hice 2 divisiones. Los primeros 6 versículos vamos a ver advertencia contra las injusticias y después vamos a ver la clave para soportar las pruebas. Por así decirlo, la primera parte de este mensaje es que es una realidad que nosotros podemos padecer injusticias y Santiago lo está constatando aquí en su carta. Déjenme darle leída al primer versículo. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Oigan ahora, si se fijan en el capítulo anterior, en el versículo 13, dice exactamente lo mismo. Oigan ahora. Es una manera en la cual Santiago empieza a definir la audiencia a quien le está dirigiendo esas palabras. Anteriormente es como si le llamara la atención a aquellos que viven sin planear su vida conforme a la voluntad de Dios. Es lo que estábamos viendo el domingo pasado. Oigan ahora ustedes los que hacen lo que se les da la gana. Pero ahora oigan ustedes los que son ricos a expensas de los demás, los que aman a las riquezas más que a Dios y a su prójimo. Esa es la primera parte de lo que vamos a ver. Entonces, definiendo primeramente ese oigan ahora ricos, pudiéramos pensar que a lo mejor es un mensaje que es externo a los creyentes. Pero no es así, hermanos. No recordemos que la carta de Santiago se dirige a creyentes. Y ¿qué más quisiera uno decir? Que los cristianos no nos podemos comportar así, pero a veces es necesario que también recibamos una reprimenda, porque en el contexto de la iglesia es el único lugar donde nos pueden confrontar de nuestro pecado. Así que es necesario que nosotros pongamos atención. No tendría mucho caso que Santiago escriba a injustos que jamás iban a escuchar esta carta. Si ellos no se congregan,
¿para qué les tiene que escribir y llamar la atención a aquellos que nunca iban a poner el pie en una sinagoga o en una congregación de cristianos? Debemos de entender que, aunque pudiéramos considerar que es un mensaje para los que no son hijos de Dios, yo creo, hermanos, que muy probable, tal vez su mayor audiencia son aquellos congregantes que se dicen ser cristianos, pero quizá no lo son. Están en una muy buena posición porque se están exponiendo a la palabra de Dios y ojalá que Dios en algún punto los alcance. Por eso Santiago es fuerte. Estos siguientes versículos que vamos a leer son semejantes a las palabras que decían los profetas en el Antiguo Testamento. Estos versículos que vienen aquí en el primer capítulo, en la primera parte del capítulo 5, ofenden. Déjenme darle una leída a todos los versículos del 2 hasta el 6. Sus riquezas se han podrido, sus ropas están comidas de polilla, su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un castigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Fijan, yo creo que es muy fácil sacarlo y decir, esto es para los impíos. Pero ¿qué tal si hay creyentes o congregantes que se dicen ser creyentes, pero están actuando exactamente igual que aquellos ricos injustos que hay en el mundo? Quisiera que estemos analizando poco a poco todas estas declaraciones que hizo Santiago. Lo primero que dice es que han acumulado tanto que no pueden consumirlo ni usarlo. Santiago nunca condena las riquezas. Las riquezas en sí mismo no son pecaminosas. Dios puede disponer de riquezas para bendecir al prójimo. Lo que sí es una deshonra para Dios es que esas riquezas se acumulen. Fíjense cómo dice el versículo 2. Sus riquezas se han podrido, sus ropas están comidas de polilla. Eso es en cuanto a la vestimenta. A lo mejor en esa época se medía bastante las riquezas en cuanto a la vestimenta, su lujo, pero también en metales. En el versículo 3 dice, su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como el fuego. Esto nos hace ver que para que llegue esa situación a que se eche a perder la ropa, es porque ni siquiera te la alcanzas a poner. A lo mejor tienes tantos trajes, tantos calzados, tantos vestidos, que no alcanzas a darle vuelta al año. Pudiera ser que Santiago se esté refiriendo a personas ricas en extremo. Entonces, ¿para qué acumulas tanto si ni siquiera le das el uso? Está tanto tiempo solo ahí que se echa a perder. Incluso los metales, si llegan a enmohecerse, es que también no circularon, no estuvieron utilizándose, solamente se atesoraron. Y él dice, todo esto va a ser un testigo contra ustedes. Santiago usa palabras fuertes porque no perdamos de vista que cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú haces el bien. Si recuerdan, una de las maneras en las cuales nosotros cerramos en el 4:17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No olvidemos que seguimos hablando en ese contexto. Si Santiago se está refiriendo a una audiencia de creyentes y ahí hay personas ricas que están acumulando riquezas, es una llamada de advertencia, es decir, oigan, ¿para qué quieren tanta riqueza? Ustedes saben que deben de bendecir al prójimo y no lo están haciendo, eso se está convirtiendo en pecado. Entonces,
El domingo pasado veíamos que Dios nos acorrala y nos cierra el paso con esa simple declaración, los mandamientos de omisión. Cuando dice, tienes que bendecir a tu prójimo y no lo haces, eso se convierte en pecado. Y Santiago apunta a que van a tener una condenación en el infierno esas personas. Si su corazón no le perteneció a Dios, entonces no le honraron, no le amaron y sobre todo se reflejó porque no amaron a su prójimo. Todo eso está haciendo énfasis en la carta de Santiago, pero aquí está también siendo muy claro porque dice, consumirá su carne como fuego. Eso en los últimos días que han acumulado tesoros. En este lado de la eternidad, en estos últimos días, todo lo que ustedes están amontonando se va a convertir en su testigo en el día del juicio. Y van a decir, mira, tenías tanto y no bendeciste a tu prójimo. Ya están en problemas. Primero, porque es un pecado acumular las riquezas. Y aparte, es que ellos no acumularon esas riquezas de manera legítima. Encima de eso que es incorrecto, fíjense cómo dice en el versículo 4, miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Nosotros como clase media y clase baja constantemente sufrimos esas injusticias y eso es algo muy común en todo el mundo. A veces las personas que más tienen dinero, nosotros escuchamos que son los que más evaden los impuestos, los que saben de economía y política dicen la clase media es la que termina pagando el mayor grueso de impuestos en el país y cosas semejantes. Entonces, estos ricos a los cuales se refiere Santiago son personas que no obtuvieron ese capital de manera legítima. A costa de su prójimo les estuvieron reteniendo. En pocas palabras, pues también pudiéramos traducirlo como robando, porque eso ya no les pertenece a ellos. Estaban dando sus salarios de manera injusta, los podían hacer trabajar bastante horas y ellos esperando, ¿cuándo me vas a pagar? O les daban una porción que no era justo conforme a lo que ellos invertían en tiempo y energía. Todo esto es una realidad, lo podemos ver en el mundo, pero hermanos, yo quiero que no descartemos esto en el lado de la iglesia. Quiero invitarles a que vayamos a algunos pasajes del Antiguo Testamento para que nosotros consideremos que no somos tan diferentes a la nación de Israel. Aunque nosotros seamos expuestos al Evangelio, podemos tener un punto ciego y comportarnos exactamente igual. A veces no lo pudiéramos hacer a gran escala, pero desde el momento cuando tú regateas a alguien, a lo mejor no es un rico, pero le puedes decir, yo ahorita le decía a Alejandra, tienes unos aretitos que hace mucho le compramos para Jael, se le perdió uno y me vería muy mal si le digo, ¿a cuántos los tienes? 800, te doy 500 y mata. Entonces eso es una injusticia. El creyente también tienes que dar justo, no debes de ponerte por encima de los demás y enriquecerte a costa de los otros. A veces en esos actos tan sencillos donde no queremos, nada más queremos amontonar hacia nosotros, estamos teniendo exactamente el mismo corazón de aquellas personas que se está refiriendo Santiago. Pero bueno, estábamos aquí en Nehemías, fíjense en el capítulo 5, es increíble que estos pecados se están dando a cabo en el contexto de que ya es una nación que fue castigada exactamente por lo mismo, por idólatras, por oprimir al pobre, por esclavizar a sus hermanos y por muchas otras cosas. Pasan 70 años de cautiverio y de reprensión y ellos no aprenden la lección. Fíjense cómo dice aquí, hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos,
Por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También habían otros que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. ¿Qué creen? Esta queja era con sus mismos hermanos. Y Nehemías no soportó eso. Se indigna y lo podemos ver en los siguientes versículos, pero yo quiero adelantarme hasta el versículo 8. Fíjense lo que dice. Y les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora, ¿venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Entonces, lo que está haciendo Santiago es muy similar a lo que hacía Nehemías. Es necesario que también demos estos mensajes de arrepentimiento, primero que nada, hermanos, porque están en la Biblia. Si predicamos versículo por versículo, es porque lo necesitamos. Es como que tú sacas algo de la dieta y dices, no me gusta el guame. Estaba platicando hace unos pocos días, es una planta muy amarga que se da ahí en la región de Coyame. Pero sin embargo que tiene unas cualidades bastante buenas para el cuerpo. Es un té que te ayuda tiene muchos beneficios, pero es bien amargo. Entonces, si tu cuerpo, si Dios a veces hace cosas que en la naturaleza te ayudan para tener una mejor salud, lo mismo es con la palabra de Dios. Bien pudiéramos dejar estos pasajes a un lado y decir, no, a ver, aquí no tenemos ricos que nos oprimen, o nosotros no somos ricos que oprimen a otros, pero no sabemos, hermano, esta palabra la necesitamos. ¿Por qué? Porque Santiago está poniendo primero ese escenario. ¿Qué pasa cuando hay injusticias? Primero debemos de aceptar que es una realidad. Y esa realidad muchas veces estamos nosotros de este lado como los oprimidos. Pero bien, Deuteronomio capítulo 24. Creo que me brinqué esta cita. Solamente quiero ver que son referencias que encontramos en el corazón de Dios conforme a enriquecerse a costa de otros. En el versículo 14 y 15 dice lo siguiente: no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. ¿Se fijan? Eso ya venía en el corazón de Dios, en la ley de Dios. Dice, tú como mi hijo, no hagas esa clase de injusticia. Primero que nada, no lo hagas con tus hermanos, pero dice, no necesariamente tienen que ser tus hermanos. Si son de otras naciones, los debes de tratar exactamente con justicia, dando el pago a su tiempo y de manera justa. Si no, vamos a caer en esos pecados. Y lo peor de todo es que a quien vamos a enfrentar es al Señor de los ejércitos. Si se fijan, al final del versículo 4, yo creo que es lo que más debiera de poner alertas a aquellos que recibieron estas palabras fuertes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Por qué Santiago no usó otro atributo de Dios? ¿Por qué no dijo, puede llegar a los ojos del Dios misericordioso, del Dios de amor que perdona? Porque también tiene una parte, un atributo que es un Dios justo, es todopoderoso, y si es un Dios de los ejércitos, no puedes enfrentarte a Él y vencerle. Así que es necesario que pongamos atención también en eso.
Santiago está, nuevamente les repito, con un mensaje muy similar a los profetas. Hemos visto que les está diciendo, pecan porque acumulan, pecan porque se enriquecen de manera no legítima, pero también pecan en la siguiente manera. El versículo 5 y 6 dice, han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Entonces, fijan, todo esto son palabras donde dice, yo creo que no es malo tener riquezas. Lo que es malo es que vivas desenfrenadamente. Cuando vives desenfrenadamente se está refiriendo a que solamente le están dando placer a las cosas de la carne. Si está diciendo placer desenfrenado, a tal grado que puede utilizar una analogía de que han engordado, es como los animales, nosotros en nuestro contexto mexicano o más norteño engordamos vacas, puercos. Entre más gordo, pues más rico, más carne. Y eso lo hacemos así como queremos que esté gordo, obeso. Y eso es algo digno de condenar. Ustedes se están comportando exactamente así. Nada más piensan en ustedes, nada más piensan de manera egoísta. Y en eso, al mismo tiempo, están atropellando a su prójimo. Aquí dice, han dado muerte al justo, él no les hace resistencia. Porque el justo tiene que actuar exactamente como Jesús. Acabamos de ver al inicio del sermón, en medio de todas las injurias, de todo lo que le hicieron a nuestro Salvador, así debe de comportarse el justo. Y Santiago está diciendo, los creyentes son así, no se van a vengar por su propia mano, solamente están esperando a que Dios les haga justicia, están clamando a Él y Dios escucha sus clamores y te vas a meter en problemas con el Dios de los ejércitos. Bien, hermanos, todo esto fue una advertencia contra las injusticias. Y todas estas injusticias ha tratado una y otra vez Santiago. En el capítulo 2, al inicio de su carta, había dicho algo semejante en el versículo 6. Fíjense, les vuelvo a leer. Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Él decía, el rico tiende a hacer eso. Cuando no está Dios en su corazón, en su vida, están atropellando al injusto. Blasfeman el nombre de Dios, dice en el versículo 7, ahí en el mismo capítulo 2. Y esto es para aquel que quiera Dios que este mensaje, si en alguna ocasión nosotros quisiéramos evadirlo, podemos cometer un error porque tendemos a hacer en cierto punto de debilidad cosas semejantes. Pero si estamos del otro lado, hermanos, yo quiero que veamos también la clave para soportar las pruebas. ¿Qué tal si tú estás del otro lado? Si a ti te están oprimiendo, si en tu trabajo cada rato te despiden, te quitan los bonos, no te pagan a tiempo, o en tus comercios te transeó otra persona, etc. ¿Qué hay de eso? Debes de vivir conforme al ejemplo de Jesús. Entonces, en los versículos 7 en delante vamos a ver la clave para soportar las pruebas. Yo creo que le da un poco de giro a su mensaje y fíjense cómo dice en el versículo 7, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Esa palabrita, por tanto, significa que está haciendo una división. Por tanto, es para decir, ya escuchaste bien todo el juicio que dije en los primeros 6 versículos, entonces ahora pon atención en lo siguiente. Si tú estás siendo aplastado injustamente, por tanto, ponme atención. Sé paciente hasta la venida del Señor. Y esto, hermanos, yo creo que va a permear los siguientes versículos que vamos a ver.
la solución que nos está ofreciendo Santiago ante las injusticias es simplemente ver hacia lo futuro, es encomendar la causa a Dios y esperar la venida del Señor Jesucristo. Nunca dijo ojo por ojo, diente por diente. Nunca dijo si te puedes levantar y hacer algo en tus propias manos para que le des tu merecido a la otra persona. Yo creo que debemos de ser sabios. En algunos casos sí pudiéramos hacer cosas que están dentro de la ley, porque la ley está puesta delante de Dios, pero cuando nosotros dependemos más en nuestra manera de solucionar las cosas o del prójimo y no tanto en que Dios va a hacer justicia, yo creo que ahí estamos perdiendo de vista el consejo de Santiago. Si estás sufriendo injusticias, aprende pacientemente. La paciencia es lo que Él quiere que nosotros forjemos en nuestro carácter. Y esa paciencia es hasta la venida del Señor. Muy bien. Lo que me gusta de esto, hermanos, es que las circunstancias no cambian. Santiago no dice, cámbiate de tu entorno social, vete a otra ciudad. Dice, no. Simplemente mira hacia lo eterno. Debes de abandonar todo este plano terrenal de las injusticias y esperar hasta lo celestial, que son mirar hacia lo eterno, cuando se haga la justicia de Dios. Nosotros tenemos promesas como la que se encuentra en Apocalipsis 19, que dice, el Señor Jesús va a venir un punto que va a venir a regir con vara de hierro. Entonces, Él ya no va a permitir injusticias. Él va a dar su pago porque viene ahora en el papel de juez. Si nosotros, hermanos, simplemente aprendiéramos a vivir con eso en mente, yo creo que sería mucho más llevadero aquellos días difíciles cuando nos sentimos oprimidos. Esa es la solución bíblica. Esto no es un consejo pastoral de mi carne, ¿no? Cualquier solución que yo les pueda dar no va a servir de nada. Lo que estamos viendo aquí es el consejo bíblico. ¿Qué nos dice Santiago? Inspirado por el Espíritu Santo, aprende en paciencia a esperar la justicia de Dios. Bien, él dijo algo también interesante en el versículo 8 acerca de una ilustración que nos puede ayudar al final del 7, dijo, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Él está poniéndonos figuras para que nos quede bien claro cómo es esa paciencia. Si yo les digo, váyanse y sean pacientes, a lo mejor se va a quedar incompleto este sermón, pero Santiago dice, no, para que entiendan bien a qué clase de paciencia yo me refiero, consideran a los agricultores. Lo que es establecido por la naturaleza es que hay lluvias tempranas y lluvias tardías. En las lluvias tempranas son en aquellos meses donde primero se humedece la tierra, los campesinos empiezan a sembrar y llega un tiempo donde ellos tienen la esperanza de que pasan otros días más para que derrame el cielo lluvias que van a terminar de fortalecer esa siembra. Antes de la cosecha siempre tenemos esas otras lluvias que se le dicen lluvias tardías. Entonces, tal vez en el contexto de un judío, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios les había dado promesas. Si ustedes viven conforme a mi ley, yo puedo hacer que la naturaleza siga su curso, que no se interrumpan lo que naturalmente está establecido, que van a pasar lluvias tempranas y lluvias tardías. En estos días pasados que andaba en Krill, el pastor de allá nos decía que desde enero no había llovido en Krill. El año pasado dice, sí recibimos algunas lluvias en abril y mayo, pero este año no. Desde enero no ha caído ni una gota de agua, ya no tuvimos lluvias tempranas, entonces tristemente no se van a levantar cosechas.
Pero fíjense lo que prometía Dios a su pueblo Israel. En el capítulo 11, leo en el versículo 13 y 14. Sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma, Él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano y tu vino nuevo y tu aceite. Entonces, cuando está todo en orden, el campesino no anda preocupado y no está ansioso por acelerar ese tiempo. Dice, hay lluvia temprana, hay lluvia tardía. Yo no puedo estar ahí sentado a la plantita y ver, ya quiero que salga lo verde, el fruto, que empiece a crecer la semilla, que agarre fuerza, que no venga una granizada y la destruya. No, el campesino, el agricultor, está con esa esperanza. Dice, no es tan rápido, se debe de cumplir ese proceso desde la siembra, cuando uno remueve la tierra en aquellos días de las lluvias tempranas, hasta las lluvias tardías, es un lapso de tiempo. Todo eso implica paciencia, hermanos. Y yo creo que ese es el punto de Santiago. Va a haber una lluvia tardía, va a venir un día en el cual Jesús va a hacer justicia. Entonces tú simplemente espera así como ellos tienen que aguantarse y que pase ese lapso de tiempo necesario. Tú también tienes que esperar ese tiempo necesario. Y mientras estás esperando en ese tiempo, es muy importante una actitud que nos menciona él en el versículo 9. Avanzamos ahí en Santiago 5. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Si tú dices, soy paciente, pero estás renegando, estás echando pestes ante las injusticias, es muy probable que estás cayendo en pecados porque no estás controlando tu lengua. Ya Santiago también trató fuertemente él en el capítulo 3 en cuanto a que la lengua no te controle. En el capítulo 4 también veíamos la fuente de los conflictos es que también hay algo muy dentro de ti que hace que no aguantes el que otro tenga más que tú. Y por eso mismo somos tentados a hablar mal de los demás. Veíamos en Santiago que eso se convierte en un pecado. Cuando hablas mal, te pones por encima de la ley de Dios. Eso lo estábamos viendo en el versículo 11 del capítulo 4. Dice, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ellas. Eso es pecado, porque decía más adelante en el 12, solamente hay un juez y legislador. Y yo creo que él está retomando todavía eso. Aquí en el versículo 9 quiere evitar ese mismo pecado. No se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. ¿Recuerdan que les dije que solamente había un juez? Esperen a que él ejerza la justicia. Ya está a las puertas. Véanlo, porque la vida se puede llevar en un abrir y cerrar de ojos. Cristo puede venir dentro de unas horas, meses, como sea. No se compara ese lapso de espera a la eternidad que vamos a verlo ejercer esa justicia. Ese llamado a la paciencia, hermanos, es para no interferir en la justicia de Dios. Santiago les está diciendo, no se quejen unos contra otros. En el momento que tú te quejas, es que quieres convertirte en el juez. Y Pablo también en Romanos capítulo 12 enseñó algo muy similar. Son exhortaciones en las cuales debemos de dejar la justicia al único que la merece ejercer. Dice en el versículo 19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces,
Santiago les dice, sean pacientes ante las injusticias. Durante esa paciencia no empiecen a hablar mal de los demás. Tengan paciencia que Dios ejerza la justicia. Y les da 2 ejemplos más, 2 figuras más en el versículo 10. Se los leo aquí en Santiago 5. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y ese es el primer ejemplo. Ya te dije cómo lo hace un agricultor, pero también los profetas. Y los profetas, él dice algo que nos recuerda: cuando tú sufres por causa de Cristo, es algo que le glorifica a Él. Cuando sufres y padeces por causa del Señor, eso es algo que debes de gloriar. Yo creo que pudiéramos ver bastantes ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo sufrieron los profetas, pero quiero que vayamos y nos detengamos un poco solamente en uno, en la vida de Jeremías. Fíjense lo que dice Jeremías, capítulo 26. Los versículos 1 al 3. Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor. Así dice el Señor: ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar a la casa del Señor y todas las palabras que te he mandado decirles. No omitas ni una palabra. Tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino, y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. Esa es la tarea de Jeremías. Tú te vas a poner y confrontarlos con su pecado. Ay de ti si omites una palabra. Tú haz tu trabajo, independientemente de la reacción de ellos. Tal vez no te quieran escuchar. Ojalá y sí, pero Dios no le garantiza a Jeremías que va a haber fruto de su predicación. Simplemente haz tu trabajo. Y yo me voy a arreglar con ellos si no proceden al arrepentimiento. Entonces, estos mensajes eran muy similares al de Santiago. Habla fuerte confrontando el pecado de ellos a tal grado que se enojan. Y quiero que avancemos a los versículos 11 al 14. Fíjense lo que pasa aquí. Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los jefes y a todo el pueblo y les dijeron: sentencia de muerte para este hombre, porque ha profetizado contra esta ciudad, como han oído con sus propios oídos. Entonces Jeremías habló a todos los jefes y a todo el pueblo y les dijo: el Señor me ha enviado a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que han oído. Ahora bien, enmienden sus caminos y sus obras y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra ustedes. En cuanto a mí, estoy en sus manos. Hagan de mí como mejor y más recto sea a sus ojos. Jeremías no tuvo miedo. Él dijo: si me matan, adelante, pero van a derramar sangre inocente. Y este mensaje fue de parte de Dios. ¿Saben qué es lo que más me impresiona a mí, hermanos? Es el versículo 11. Porque los que se oponieron más a Jeremías fueron aquellos que debieron haberle apoyado. Fíjense, entonces los sacerdotes y los profetas hablaron, o sea, incitaron a los jefes y a todo el pueblo y dijeron: vamos a sentenciarlo a muerte. Es bien triste esto, hermanos, que aquellos hombres de Dios que tenían que haber guiado al pueblo de Israel en arrepentimiento y dirigirlos en una vida de fe y de justicia, eran aquellos que no querían que procedieran a ese arrepentimiento. Mismos profetas, falsos obviamente, y sacerdotes. Y esto me da mucha tristeza decirlos, hermanos, pero me temo que en el día de hoy también pasa eso. Hay otros pastores, hay otros consiervos que no predican esto. Y cuando alguien empieza a simplemente repetir, porque es lo que te dice la palabra de Dios, así a Jeremías: tú da este mensaje y no omitas ninguna palabra. Por eso, hermanos, yo les he dicho muchas veces, a veces me topo con estos sermones como Santiago y, híjole Dios, es necesario hablar de esto.
Yo quiero, hermanos, que nos detengamos un poco aquí porque en estos últimos días, no sé qué tan cerca lo pudiéramos vivir nosotros, tal vez a cuestión de años o meses, pero se empieza a infiltrar mucho pecado en la iglesia y hay esas sentencias donde dice, hay de aquellos que a lo bueno le dicen lo malo y viceversa. Entonces va a ser muy triste que cuando Dios hable y sea bien claro como hoy, nosotros hagamos duro nuestros corazones y no nos queramos arrepentir. Lo que Dios quiere, hermano, es comunión con nosotros. Lo que más busca Dios con el pueblo de Israel es plenitud. ¿Por qué creen que Jeremías usa estas palabras? Él decía, el Señor me ha enviado a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que han oído. Ahora bien, enmienden sus caminos y sus obras y obedezcan su Señor, su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra usted. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere detener ese castigo porque los ama, porque es una iglesia que la quiere limpia, pura y perfecta. Pero es necesario que veamos bien nuestro pecado. Entonces, hermanos, tal vez no nos estemos de ese lado donde somos los opresores, los ricos, pero si somos del lado de los oprimimos, de los oprimidos, y empezamos a quejarnos y a decir, ese hermano no me pagó completo, o mi patrón, aunque sea creyente o no, lo voy a difamar, demandar, lo voy a poner mal en medio de todas las personas. Ahí tú no estás actuando conforme al consejo de Dios. Debemos de ser pacientes y encomendar esa justicia a Dios. Así lo hacían los profetas. Y una última cosa, hermanos. Si Santiago está diciendo, sean semejantes a los profetas, es que también nosotros debiéramos de poner hasta cierto grado este mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos los que conocemos su palabra, y si vemos a alguien más que está actuando de manera deshonrosa y se dice ser llamado creyente, debiéramos de también decirle este mensaje, independientemente de lo que nos pueda pasar. Jeremías 26, ahora leo el versículo 20. Hubo también un hombre que profetizó en el nombre del Señor, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim. Él profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra palabras semejantes a todas las de Jeremías. Muy similar, otra vez otro mensaje llamando al arrepentimiento. Pero dice en el 21, cuando el rey Joacim y todos sus valientes y todos los jefes oyeron sus palabras, el rey procuró matarlo. Urías se enteró, tuvo miedo, huyó, se fue a Egipto. Entonces el rey Joacim envió hombres a Egipto, lo traen, lo llevaron al rey Joacim y lo mata a espada, echó su cadáver a la fosa común. Su fin no fue como el de Jeremías, él sí perdió la vida en ese momento. En el versículo 24 dice que la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba con Jeremías, de manera que no fue entregado en manos del pueblo para que le dieran muerte. Sin embargo, sufrió, le echan en una cisterna de lodo para que muriera ahí, pero lo sacan y bueno, su muerte se va años más tarde. Si Santiago nos dice, oye, ten por ejemplo a los profetas están dispuestos a morir porque aman más la palabra de Dios, aman más decir la verdad cara a cara y que Dios haga justicia. Regresando a Santiago, les da otro ejemplo más. Ya les habló acerca de los profetas que debemos de imitar, pero ahora fíjense en el versículo 11. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Ahora les dicen, considera asimismo como los profetas fueron pacientes y no hicieron justicia por su propia mano, sino se encomendaron a Dios. También recuerda la vida de Job. Job, conocemos que sufrió y fue un sufrimiento bastante fuerte,
que yo creo que sus palabras lo describen muy bien en el capítulo 3. Voy a leer los versículos 20 al final de este capítulo. Una vez que Dios le da luz verde a Satanás para que castigue, para que tome sus bienes materiales y también castigue su cuerpo, fíjense cómo Job expresó lo siguiente: ¿por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma? A los que ansían la muerte, pero no llega, y cavan por ella más que por tesoros, que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro. Job decía: estoy sufriendo tanto que ya quiero la muerte, quiero un descanso, pero no llega. Así de fuerte es mi sufrimiento, yo ya no quiero vivir. Y aunque busco ese descanso, como si me quisiera morir, no puedo llegar a ese reposo. Y dice en el 23, ¿por qué dar a luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha acercado? Porque al ver mi alimento salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. A veces nosotros decimos: no, estoy sufriendo, ni se imagina, pastor, de esta prueba. Pero yo creo que cualquier prueba que nos esté ocurriendo, difícilmente llegaríamos a lo que Job sufrió. Y Santiago dice: ¿saben qué? Job no es una fantasía, Job fue un hombre real. Jesús mismo cita a Job. En el Nuevo Testamento siempre se habla a Job como alguien real. Nosotros creemos por fe en lo que es inspirado en la palabra por el Espíritu Santo. Lo creemos. Job no es una fábula, no es una leyenda, no es una literatura, aunque está dentro de la literatura poética, no es una figura que alguien se inventó. Fue una persona de carne y hueso, hermanos, como tú y yo, y que entendió el sufrimiento y pasó por cosas terribles a nivel físico y a nivel mental. Yo creo que ese nivel mental es algo donde Satanás también le aterroriza con pesadillas. Él describe también en capítulos adelante, dice: viene la noche y digo, por fin voy a descansar, y dice: no, me acosan terrores nocturnos. Si Satanás, Dios le dice: simplemente no tome su vida, ¿ustedes creen que Satanás hubiera dicho: no, sí le voy a dar chance que duerma unas 2 horas? No, eso no cabía en la vida de Job, ese descanso. Pero Santiago está diciendo: acuérdense, Job era piadoso, pasó una prueba, pero fíjense el fin de todo esto. Vamos a brincarnos hasta el capítulo 42 de Job, cuando ya tiene su encuentro con Dios y él empieza a revelar qué tan grande es él. Y cuando ya tiene ese diálogo y le muestra su brazo poderoso, le muestra que es soberano, que es eterno, las palabras de Job son las siguientes. Voy a leer los primeros 6 versículos de este capítulo 42. Entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esos versículos 5 y 6, hermanos, yo creo que es lo mayor gloria, lo que más se refiere Santiago a decir: vean la recompensa de Job. ¿Qué fue lo mejor que sacó Job de todo esto? Ver a Dios, qué tan poderoso era. Y aunque era un hombre justo y su vida de fe demostraba que le amaba y tenía una vida justa, pero dice: de todas formas, eso no era un conocimiento como el que ahora tengo. Quiero, hermanos, nuevamente leerles estos versículos 5 y 6, pero pensemos bien en que esto es una gran recompensa después del sufrimiento.
Esto no se compara porque más adelante dice, a Job se le duplicaron las riquezas, tiene mucho mejores cosas, bienes materiales a lo que tenía antes. Pero olvídense eso, hermanos, no se compara a esto que él vivió en el versículo 5. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. La mejor recompensa, hermanos, que pudiéramos tener hoy en día es que en medio de una aflicción tú puedas ver a Dios de cerca y puedas ver, eres majestuoso, Dios, eres infinitamente misericordioso, amoroso, eres un Dios de gracia. Tenías que haberme destruido porque también me hiciste ver qué tan pecador soy. Job decía, yo me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es una gran bendición, hermanos, que no se compara a ninguna riqueza, que tú veas qué tan pecador eres. Porque hasta entonces vas a clamar por gracia y misericordia de Dios. Ahora Job está en una posición humilde. Fíjense en los versículos 4. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Ahora sí quiero aprender de ti, Señor. Yo no sabía nada. Ahora que ya te puedo ver más de cerca, no hay nada mejor que tú me instruyas. Es un conocimiento que te cambia de por vida, hermanos. ¿Y por qué? Porque pasaste por tribulación y con una actitud que glorifica a Dios, no hablando mal de los demás, no siendo impaciente, no tratando de hacer justicia por tu propia mano. Sin embargo, hay algo más. Con esto quiero terminar. En el versículo 12, muchos estudiosos, teólogos y pastores han batallado en ubicar, si lo agregamos al contexto de todos estos versículos que acabamos de ver, o ya es un tema nuevo. Algunos lo predican aislado, algunos dicen no, sí debe de tener alguna relación, porque a simple vista parece como que él ya saltó. Dice, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Entonces muchos dicen, caray, ya le dio vuelta a la página y está hablando de otra cosa. Pero sin embargo, algunos otros, y yo me veo más inclinado ahí, es que decir, no creo que debas de desechar tan fácil todo lo demás. Porque él inicia diciendo, sobre todo, hermanos míos, no juro. Si es sobre todo, es que ya te dije todo esto, pero sobre todo esto que acabamos de ver, agrégale esto más. Esto es más importante. Yo creo que si regresamos un poco al contexto inmediato, hablamos de el agricultor, de los profetas y de Job como ejemplos para tener paciencia. Mientras viene la justicia de Dios que esperamos, la justicia de Cristo, debemos de comportarnos como ellos. Y quiero que continuamos con ese objetivo que veíamos en el versículo 9. Voy a regresar un poco. Él les acaba de decir, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Muchos dicen, es muy probable que Santiago está hilando esto de jurar con esto anterior. Cuando un judío juraba en aquella época, a veces es porque tenía muchos problemas y si te metías en un juzgado, en un juicio, decía, no, yo juro por Dios que esto pasó. Yo juro por Dios que esto es así. Entonces Santiago también quería evitar que ellos blasfemaran el nombre de Dios, que tomaran el nombre de Dios en vano y que no juraran así nada más porque sí. Entonces de esa manera podemos tal vez meter ese versículo 12 al contexto de las enseñanzas anteriores. Para que lo entendamos mejor, hermanos, yo creo que es un llamado a no ceder ante la presión. Si estás sufriendo injusticias, también tú puedes tratar de defenderte y poner por excusa a Dios diciendo, te juro por Dios, tal o cual cosa. También no quiero que olvidemos que la venida de Cristo, lo que vimos en el versículo 7, yo les dije que esto pienso que permea todos los versículos adelante. Santiago dice,
vas a aprender a ser paciente enfocado en la venida de Cristo. Entonces, oremos para encomendar nuestra causa a Dios y descansar en esa esperanza de su justicia, sin tener que estar metiéndonos en otros problemas de juramentos, de defensa contra alguien más. Recordemos que el objetivo de Santiago es examinar nuestra fe y acudir a la persona de Cristo. Entonces, concluyendo, esto de jurar no debemos de tomarlo tan a la ligera. Debemos de simplemente decir que las cosas que nosotros vivimos, que afirmamos, ya sea para hablar o no mal de nuestros enemigos, no debe de agregársele ese pecado del juramento. Esa es la idea que pudiéramos decir. Santiago mete esto del juramento porque viene hablando de todas estas cosas y quiere que también evitemos eso, un mal comportamiento. Este es el mensaje de hoy, hermanos. Advertencia a los ricos, pero si nosotros estamos del lado de los oprimidos, tenemos mucho que aprender, repasar, y Dios ya nos dejó estos ejemplos reales, el de los profetas, el de Job, el del agricultor, el de no tomar el nombre de Dios en vano si vamos a estar hablando mal unos a otros, y que Dios nos ayude, hermanos. Todo esto no se puede hacer en nuestras propias fuerzas, por eso estamos leyendo Santiago. Si realmente somos hijos de Dios, debemos de empezar a comportarnos a Él y aferrarnos a Él. Yo creo, Dios, que no medito mucho en tu segunda venida. Por eso quiero arreglar mis problemas con mi sabiduría, que es necedad. Oremos para que honremos a Dios con su palabra y estos consejos sean reales en nuestra vida. Señor, gracias por una vez más traer tu palabra a nosotros. Y gracias, Padre, porque aunque es difícil, es imposible en nuestras propias fuerzas seguir los pasos de Jesús, tú los dejaste para que te demos gloria a ti. Y sin embargo, tú no nos dejaste un camino imposible. Tu palabra dice que tus hijos se deleitan en tus mandamientos. Tú en Lucas 6 decías que son bienaventurados los que sufren por tu causa, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Si vamos a sufrir por tu causa, Señor, es porque te amamos y porque nuestra fe en Cristo es genuina. Ayuda a mis hermanos a que cada uno de nosotros nos examinemos y sigamos apuntando hacia la persona de Jesús para realmente constatar que nuestra fe es real, Señor, que tú has transformado nuestros corazones y apuntan hacia ti, y aunque batallemos, de todas formas se vea que nuestra lucha contra nuestro pecado y por honrarte a ti sea semejante a lo que nos acaba de aconsejar esta carta de Santiago. Bendice a tu pueblo en nombre de Cristo Jesús. Amén.